Bernardo O'Higgins es para muchos el padre de la patria, un prócer de la independencia de nuestro país. Pero, ¿cómo comenzó su labor? ¿Qué lo llevó a ingresar al mundo político? Este documental mostrará cómo Bernardo O'Higgins, con tan solo 33 años, inicia su labor como diputado del primer Congreso Nacional, lo que permitirá tener una visión más amplia de sus primeros años de aprendizaje político y lo que sin duda resultará más adelante cuando le corresponda gobernar al país. Todo se inició el 18 de septiembre de 1810, cuando se formó la primera Junta de Gobierno. Juan Martínez de Rosas fue nombrado segundo vocal y a la muerte de Manuel Victorio Zambrano, en febrero de 1811, se le nombró como presidente interino de dicha Junta. Fue Juan Martínez de Rosas quien en instancias de Bernardo O'Higgins promovió la convocatoria al primer Congreso Nacional. O'Higgins fue el primer patriota que consideró necesaria la labor de convocar un Congreso, y así lo había ya compartido con Martínez de Rosas. Esto se evidencia en la carta enviada por O'Higgins a Juan Marquena el 5 de enero de 1811. Le dije francamente a mi amigo don Juan que debía o bien inducir a sus colegas a convocar a un congreso, o retirarse del gobierno, o contar con una hostilidad determinada de mi parte, en vez de la ardiente amistad que hasta entonces sentía para él. Tengo el gusto en decir que ha cumplido su palabra y que puede contar con mi más ardiente cooperación en todo momento. Los cabildos se encargaron de dirigir las elecciones, siendo estas proporcionales a la población de cada distrito y representarían a los 25 partidos territoriales. En Los Ángeles fue elegido Bernardo O'Higgins como diputado, José María Benavente Bustamante como suplente. Los diputados deberían presentarse en Santiago el 15 de abril de 1811 y el Congreso debía iniciar las sesiones el 1 de mayo, pero hubo un retraso por el motín de Figueroa, por lo que O'Higgins debió esperar en Santiago hasta el 4 de julio de 1811. Se realizó la inauguración en el ex Palacio de la Real Audiencia, para luego dirigirse a la Iglesia Catedral, donde se celebró una misa solemne y se encargó a Camilo Rodríguez realizar el sermón. Al terminar la ceremonia, los diputados juraron por su religión católica, juraron por obedecer al rey Fernando VII, defender a su reino y cumplir con el cargo que el pueblo les había confiado. Fue en el primer Congreso Nacional donde el diputado O'Higgins comenzó su labor y aprendizaje político, formando parte de la minoría radical, junto con Camilo Enríquez y Manuel de Sanz. Así, el 25 de julio de 1811 llegó al Paraíso el navío inglés Standard, comandado por Carlos Elphinstone Fleming, con el objetivo de llevar a los diputados a las Cortes de Cádiz y recoger los tesoros que las colonias debían enviar a España para financiar la guerra contra el invasor francés. Era tiempo de tomar decisiones. Hubo división de opiniones en entregar los fondos de la Casa de la Moneda. La oposición fue promovida por Bernardo O'Higgins, quien tuvo la oportunidad de mostrar su liderazgo, diciendo en la sesión: aunque estamos en minoría, sabremos suplir nuestra inferioridad numérica con nuestra energía y nuestro arrojo, y no dejaremos de tener bastantes brazos para oponernos eficazmente a la salida de este dinero, tan necesario para nuestro país amenazado de invasión. Finalmente, ese día se envió la respuesta al capitán Fleming, diciendo que no se contaba con caudal alguno para enviar a la península. Posteriormente, el 8 de agosto, se presentó el reglamento de la autoridad ejecutiva. La Junta Ejecutiva sería una institución que tendría atribuciones limitadas y duraría hasta que se dictara una constitución. La mayoría de los diputados estuvo de acuerdo en aprobarla. Sin embargo, surgió un grave problema en la elección de los vocales de la Junta, ya que los diputados radicales consideraron que el aumento de diputados representantes de la capital de 6 a 12 significaba para las provincias estar sujetas al capricho de Santiago y a una inferioridad que rompía la igualdad. Como consecuencia, 12 diputados se retiraron del Congreso, entre ellos Bernardo O'Higgins, quien expuso a los vecinos de su partido de Los Ángeles los últimos hechos destacados. Los deberes de fiel diputado de ese partido me impidieron a hacer en el Congreso mis gestiones, ya de palabra, ya por representaciones fundadas en el derecho público de los pueblos, de que voy a separarme del Congreso en unión a otros 11 diputados que opinaron del mismo modo, hasta que resolviesen los respectivos distritos que representaban si querían sucumbir a la ley
que el mayor número de diputados de esa capital quisiese imponerle. Finalmente, el Congreso llamó a Concepción y a Coquimbo a elegir separadamente uno de los vocales para la Junta Ejecutiva y a convocar a nuevas elecciones para los puestos vacantes. Gracias al comportamiento de Bernardo Higgins, el Cabildo Abierto de los Sánchez revalidó sus poderes y como diputado suplente se nombró a Gaspar Marín. Además, hubo otra complicación en la participación del diputado Higgins, ya que sufría de reumatismo, por lo que estuvo en reposo para tratarse en la casa del también diputado Juan Pablo Fretes en Santiago. Aún así, Bernardo se mantenía al tanto de los hechos a través de la correspondencia que mantenía con Pedro José de Benavente entre el 6 de julio y el 21 de noviembre de 1811. Su dolencia le impediría participar el 4 de septiembre de 1811, día en que ocurre el primer golpe de estado de Carrera, que no obtuvo éxito en la operación y permitió un mayor dominio radical en el Congreso, permitiéndose grandes cambios. El 18 de octubre se firma el acta de la ley de cementerio, presentada por el diputado Higgins. El proyecto quería abolir la insalubre costumbre de sepultar los cadáveres de las iglesias y que el primer cementerio fuera costeado por suscripción popular, pero su confusión solo se logró años más tarde en el gobierno de Bernardo Higgins, cuando fue posible establecer los primeros cementerios públicos. Su estado de salud volvió a alejarlo del servicio público, por lo que el 6 de noviembre de 1811 presentó una solicitud para ausentarse. 9 días después sería el segundo golpe de estado de Carrera, por lo que O'Higgins no pudo hacer uso del permiso, lo que lo llevó a escribir un oficio al presidente de la Junta Provincial de Concepción. Hallándome con licencia del Alto Congreso, tuve noticia de que el comandante del Cuerpo de Granaderos, don Juan José Carrera, había pasado oficio a la Junta Gubernativa, con copia de un bando para que lo publicase. Se me dijo por el excelentísimo señor presidente don Juan Pablo Fretes, que estaba nombrado vocal de la Junta de Gobierno. En este conflicto contesté que por evitar los males de la anarquía aceptaba el cargo. Esta Junta de Gobierno quedó integrada por 3 vocales: Gaspar Marín, José Miguel Carrera y Bernardo Higgins. Carrera, al sospechar un plan de asesinato en su contra, fraguado por la familia Larraín, mandó a arrestarlos e interrogarlos. Sin embargo, quedan expresas las verdaderas intenciones de Carrera: terminar con el Congreso. Era ya absoluta necesidad destruir el Congreso. Era pues forzoso elegir entre nuestra muerte y la esclavitud de Chile, o el abatimiento de los larraínes y sus adictos, y concluiremos que para destruir la casa es preciso destruir el Congreso. Finalmente, el 2 de diciembre de 1811 se disuelve el Congreso, cuando cañones apuntaban a la sede de este. Disgustados, los diputados entregaron su oficio. Sin embargo, Carrera quería firmarse en un bando de la Junta de Gobierno. Esta señalaba que la autoridad suprema, dividida en los directores ejecutivos y directivos, era la causa de las convulsiones políticas. Los 10 diputados asistentes firmaron, la mayoría por la fuerza de las armas. José Miguel Carrera hizo saber a todas las provincias de lo ocurrido y los cabildos aprobaron la disolución del Congreso. Al día siguiente, el 3 de diciembre de 1811, renunciaron los vocales Marín y O'Higgins a la Junta Gubernativa. Con este acto, la primera etapa de la labor pública y política de Bernardo Higgins terminó. Él es el padre del Congreso chileno, ya que gracias a él, Juan Martínez de Rosas accedió a participar en su convocatoria. Él es el padre porque aún en su enfermedad siempre estuvo al tanto de los hechos y participando destacadamente como líder de los diputados radicales. Además sabía que la única forma de sacar al pueblo de la pereza era llamarlo a la revolución que les da los sentimientos de patriotismo y de cambio a través del Congreso, el instrumento preciso que necesitaba y que definitivamente le enseñó para llegar a ser un prócer de la independencia de nuestro país.